Hola, en este video vamos a tratar el tema de resolución de ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces, como un panorama general, vamos a ver los pasos que necesitamos para ello. Y como primer paso, nosotros teniendo m de x, y de x más n de x, y de y igual a 0, que esto no es más que una suma de funciones, una función m que depende de x y de y multiplicada por el diferencial de x, más una función n que depende de x y de y multiplicada por el diferencial de y. Todo esto igualado a 0. Teniendo esta expresión, nosotros debemos determinar si las funciones m y n son homogéneas y del mismo grado. Como segundo paso, nosotros debemos reemplazar x por yv o y por xv, lo cual quedará un poquito más detallado más adelante en el ejemplo que vamos a hacer. Como tercer paso, nosotros debemos resolver por separación de variables la ecuación resultante de la sustitución, que el panorama general de separación de variables ya se abordó en el video anterior. Y por último, como cuarto y último paso, nosotros debemos expresar la solución en términos de las variables originales. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros reemplazamos, por ejemplo, x por yv, pues expresar la solución en términos de la variable original es simplemente despejar v y sustituirla en la ecuación resultante, ¿no? Y esto también aplica con y igual a xv, ¿no? Aquí dejo los despejes y repito que todo esto va a quedar un poquito más claro en el ejemplo que vamos a hacer. Ahora sí, pasamos, este es nuestro ejemplo. Tenemos diferencial de y sobre diferencial de x igual a x cúbica más y cúbica sobre xy cuadrada, ¿no? Entonces, recordando nuestro paso 1, nosotros debemos colocar nuestra expresión de la manera m de x más n de y, ¿no? Reiteramos una suma de funciones, función m multiplicada por el diferencial de x y una función n multiplicada por el diferencial de y, ¿no? Entonces, nosotros como primer movimiento, pues podemos quitar, por así decirlo, este xy cuadrada de abajo que pues nos está estorbando un poco, ¿no? Entonces, lo que hacemos para ello es, bueno, multiplicar por en ambos lados de la igualdad, pues el término que nosotros queremos pues quitar, ¿no? Bueno, en este caso, que es lo que comúnmente decimos, que pues el término que está dividiendo pasa multiplicando del otro lado, el término que está sumando pasa restando del otro lado, pero lo voy a hacer así para que pues si a alguien todavía se le dificultan un poco los despejes, pues lo pueda entender mejor, ¿no? Entonces, si tú eres una persona que ya tiene suficientes bases en despejes, pues puedes saltarte todos estos pasos, ¿no? Pero bueno, volviendo a la expresión que tenemos abajo, pues nos queda como dy sobre dx por xy cuadrada igual a x cúbica más y cúbica sobre xy cuadrada por y cuadrada, ¿no? Entonces, como ya expliqué y detallé este pasito en el video de homogeneidad, pues esto se hace 1, ¿no? Quedándonos como resultado de y sobre dx por xy cuadrada igual a x cúbica más y cúbica sobre 1, ¿no? Entonces también este dx nos está estorbando un poquito. Entonces creo que la mejor decisión será retirarlo de la misma manera en que retiramos xy cuadrada, ¿no? Entonces multiplicamos ambos lados de la igualdad de tal manera que nos queda de y sobre dx por xy cuadrada por dx es igual a x cúbica más y cúbica sobre 1 por dx. Entonces, como ya lo sabemos, pues esto también se hace 1, de tal manera que la expresión nos queda como dy sobre 1 por xy cuadrada igual a x cúbica más y cúbica sobre 1 por dx, ¿no? Y bueno, aquí pues ya podríamos hacer las multiplicaciones en ambos lados de la igualdad. Se puede ver como multiplicación de fracciones. Debajo del xy cuadrado pues hay un 1 que no se ve, pero ahí está. Y debajo del dx también, ¿no? Entonces, como nos podemos dar cuenta, nosotros requerimos una suma de funciones. Entonces, para esto podemos despejar un lado de la igualdad, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser, pues, restar a ambos lados de la igualdad esta expresión ya acomodada, es decir, ya habiendo hecho la multiplicación, ¿no? De tal manera que tengo esto, xy cuadrada de y menos xy cuadrada de y igual a x cúbica más y cúbica de x menos xy cuadrada de y, ¿no? Entonces, esto
se hace 0 y nos queda como resultado x cúbica más y cúbica de x menos xy cuadrada de y igual con 0, ¿no? Que en teoría pues nos habría quedado 0 igual a x cúbica, bla, 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 pero pues yo ya lo pasé abajo acomodado, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ahora sí, podemos pasar al siguiente paso de la parte 1, es como la parte 2 de la parte 1, que es determinar si m y n son homogéneas y del mismo grado, ¿no? Reescribo la expresión que nos quedó en el pasito anterior y pues nos queda esto, ¿no? Entonces, como podemos ver, tenemos una función m, que es x cúbica más y cúbica, y una función n, que es menos xy cuadrada, ¿no? Entonces, determinamos si m es homogénea de la siguiente manera. Bueno, así quedaría, ya no lo voy a decir porque, pues, para que no se haga largo este video y porque estos pasos ya los detallé en el video de homogeneidad. Puedes volver a verlo si no te queda del todo claro qué es lo que está pasando aquí. Pero bueno, con estos cálculos y sustituciones que hicimos, pues nos queda que esta expresión se puede factorizar pues, por factor común, quedándonos de esta manera. Y con ello podemos concluir que m de lambda x lambda y es igual a lambda al cubo por nuestra función original, ¿no? Entonces, podemos decir que m es homogénea y de grado 3, ¿no? Ahora, yo creo que para algunas personas quedará la duda de por qué dx, en el caso de la función m, pues no se incluye en la sustitución, ¿no? Bueno, en general en el procedimiento de homogeneidad. Y bueno, nada más para que quede claro. Este dx está multiplicando a la función m, que es la que está encerrada pues en ese ovalito naranja, ¿no? Entonces, como tal, no es parte de la función, simplemente la está multiplicando. Y esto también aplica con la función n, ¿no? Esta es la función n que está multiplicando al diferencial de y. O sea, como tal, no es parte de la función. Y es por ello que pues no se toma en cuenta en este caso, ¿no? Entonces, ahora, teniendo esto en cuenta, pasamos a ver si n es homogénea o no. Entonces, de esta forma, con la sustitución, pues nos queda pues esta expresión, la cual podemos terminar de simplificar y factorizar en este caso. Y nos queda como n de lambda x lambda y es igual a lambda al cubo por nuestra función original, ¿no? Entonces podemos decir que n es homogénea y de grado 3. Entonces, ya con todo esto que hicimos, podemos concluir que efectivamente ambas funciones son homogéneas y del mismo grado, ¿no? Con lo cual podemos pasar, ahora sí que al paso 2, ¿no? Que reemplazar en este caso y igual a x por v. Que bueno, en este caso, pues no importa tanto en realidad qué variable reemplaces, ¿no? Porque sea cual sea, te tiene que dar el mismo resultado. Claramente, reemplazando una, pues puede que facilite el proceso y viceversa, ¿no? Bueno, el resumen es que no importa, ¿no? Cómo tú reemplaces. Siempre y cuando pues respetes esto, ¿no? Y también en el caso de x. Pero pues en este ejemplo vamos a reemplazar y por x sub, ¿no? Entonces, reescribo la expresión que teníamos y pues ya habiendo sustituyendo en donde veamos y por x sub, nos queda de la siguiente manera, ¿no? X cúbica más x cúbica v cúbica de x menos x cuadrada v cuadrada por x de v más v de x igual a 0. Ahora, algunas aclaraciones que es importante hacer. También aplica lo que habíamos visto con lambda, pues lo que podemos observar aquí con v, ¿no? Que también pues le va a afectar el exponente que tenga y en este caso, pues tanto a x como v, ¿no? También en el video de homogeneidad te explicamos más o menos por qué. Y seguramente surgirá la duda de por qué esta expresión, bueno, sí, esto que está subrayado de rojito quedó de la siguiente manera, ¿no? Podemos notar que dy es igual a dxv, ¿no? Y recordemos la regla del producto en el caso de las derivadas, que tenemos que la derivada con respecto a x de u por v es igual a u por la derivada con respecto a x de v más v por la derivada con respecto a x de u, ¿no? Ya aplicado a nuestro ejemplo, pues nos queda de la siguiente manera, ¿no? Porque tenemos exactamente lo mismo, ¿no? La derivada de x por v es igual a x por la derivada de v más v por la derivada de x, ¿no? Lo cual ya está escrito, pues, en
uno de los paréntesis que está subrayado con rojo, ¿no? Y pues lo anotamos así bueno, porque lo que estamos nosotros buscando es simplificar nuestra expresión, ¿no? Pero pues efectivamente de y igual a de xv, pues es correcto, ¿no? O sea, pero bueno, aquí está la razón por la cual se deja escrito de esa manera, ¿no? Ahora, este término subrayado en rojito y este término subrayado en azul, que son prácticamente los dos términos que estamos manipulando, podríamos decir en este momento, se pueden simplificar, quitando esos paréntesis, haciendo pues las multiplicaciones, ¿no? Que faltan. Entonces, esto simplificado nos queda como x cúbica de x más x cúbica, v cúbica de x, menos x cuarta, v cuadrada de v, menos x cúbica, v cúbica de x igual a 0, ¿no? O sea, repito, se hizo simplemente las multiplicaciones que faltaban en cada término, ¿no? Para quitar esos paréntesis. Ahora nos podemos dar cuenta que tenemos dos términos semejantes. Este más x cúbica, v cúbica de x, y este menos x cúbica, v cúbica de x, ¿no? Los cuales podremos, entre comillas, juntar, y si nos damos cuenta, pues eso nos da 0. Entonces, simplificando esta expresión, nos queda como x cúbica de x menos 4, menos x a la cuarta, perdón, v cuadrada de v igual a 0. Ahora, como nos podemos dar cuenta, en esta expresión, podemos aplicar, ahora sí que podemos simplificarla más, aplicando algo muy sencillo que ya conocemos, en el caso, por ejemplo, de las fracciones, ¿no? Que tenemos 2/4 y podemos buscar una expresión equivalente que sea un poco más simple de manejar, ¿no? En el caso de 2/4, pues es 1/2. Entonces, aquí podemos aplicar exactamente lo mismo, ¿no? De tal manera que si nosotros dividimos esta expresión sobre x cúbica, la podemos simplificar aún más a una expresión equivalente que sea más fácil de manejar, ¿no? Habiendo hecho esto, pues nos queda como de x menos xv cuadrada de v igual a 0, ¿no? Ahora, podemos pasar al paso 3, que es resolver por separación de variables, ¿no? Aquí reescribo la expresión que nos quedó anteriormente. Y bueno, ¿cómo es que, o sea, ahora todo este chistecito, pues sí, ya a lo mejor quedó claro, pero ¿por qué no? Entonces recordemos que en un principio teníamos o queríamos llegar a esta expresión, ¿no? Que fue lo que hicimos en el paso 1, ¿no? Y retomando un poquito lo del video anterior que vimos de separación de variables, nosotros ahora buscamos esta expresión, ¿no? Una función a que dependa de x multiplicada por el diferencial de x más una función b que dependa de y multiplicado por el diferencial de y. Todo esto igualado con 0, ¿no? Y ahora, para nosotros poder pues aplicar este método necesitamos esa expresión. Y como podemos ver, pues aún falta acomodar, pues valga la redundancia, pues la expresión que tenemos en este momento, ¿no? Por ejemplo, en este término, pues esa x todavía pues está ahí. Entonces, pues hay que terminar de hacer ese proceso, ¿no? Entonces, para que sea más fácil, pues vamos a, llamémosle así, a pasar del otro lado. Ya yo creo que en el paso 1 quedó más que claro lo que estamos haciendo. Vamos a pasar del otro lado este término de tal manera que nos quede de x igual a xv cuadrada de v. Y ahora sí podemos quitar esta x que nos está estorbando, ¿no? De tal manera que nos queda la expresión como de x sobre x igual a v cuadrada de v. Estoy saltando algunos pasos algebraicos porque pues ya en los pasos anteriores los vimos un poquito más detalladamente, ¿no? Ahora, también retomando lo que vimos en el video de separación de variables, nosotros sabemos que necesitamos integrar para encontrar una función, ¿no? Y ya teniendo la forma que estamos buscando, podemos hacer ese paso. De tal manera que integramos ambos lados de la igualdad. Y bueno, pues haciendo el proceso de integración, esto nos queda como logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante 1 es igual a v cúbica sobre 3 más la constante 2, ¿no? Aquí ya no me voy a detener mucho, pero voy a poner de dónde salió cada cosa. El lado izquierdo de la igualdad, pues se aplicó este método de integración que podemos ver. Y del lado derecho de la igualdad se aplicó este método de integración. De cualquier forma, si lo quieren comprobar, pues pueden hacerlo. Aquí está todo, ¿no? Y también por si alguien tiene esa duda.
Finalmente pasamos al paso 4, que es expresar la solución en términos de las variables originales, ¿no? Reescribo la expresión que nos quedó anteriormente y bueno, nosotros sabemos que sustituimos y por x sub b, ¿no? Así que ahora para expresar la solución en términos de las variables originales, debemos sustituir v por y sobre x. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. De tal manera que la expresión nos queda como logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante 1 igual a y cúbica sobre 3x cúbica más c cuadrada, ¿no? Y también nos podemos dar cuenta que el exponente de v afecta tanto a y como a x. También, si quieren saber el por qué, está en el video de homogeneidad. Es exactamente lo mismo. O sea, se aplica el mismo principio, pues. Las mismas reglas. Ahora sí. Podemos simplificar aún más esa expresión de tal manera que nos quede como logaritmo natural del valor absoluto de x igual a y cúbica sobre 3x cúbica más la constante 3. Ahora, ¿qué es esta constante 3? Esta constante 3 es equivalente a la constante 2 menos la constante 1. Podemos verlo de esa manera, ¿no? Y ahora, ¿por qué podemos juntar pues la constante 2 y la constante 1? Porque precisamente por eso son constantes. Entonces, podemos trabajarlas juntas. Bueno, entonces esto se hace pues para que quede un poquito más simplificada la expresión, ¿no? Y sea más fácil trabajar con ella. Ahora, este 3x cúbica pues no se ve tan bonito. Entonces, lo que podemos hacer es multiplicar toda nuestra expresión por 3x cúbica, de tal manera que nos quede 3x cúbica logaritmo natural del valor absoluto de x igual a y cúbica más la constante 4 por x cúbica, ¿no? Y en esta constante 4, pues también se aplica lo mismo que vimos, ¿no? La constante 4 es igual a 3 por la constante 3, ¿no? Entonces, recordemos que el 3 también lo podemos tomar como una constante y también pueden, llamémosle así, trabajar juntos, ¿no? Se pueden juntar. Ahora, este lado de la igualdad podemos pasarlo ahora sí que del otro lado, porque si recordamos la expresión anterior, pues tenemos que tener la suma de dos funciones igualada a 0, ¿no? Entonces, la pasamos del otro lado de tal manera que nos queda de la siguiente manera. 3x cúbica logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante 4 por x al cubo menos y cúbica igual a 0. Y aquí seguramente surgirá la duda. ¿Por qué esta constante 4 conservó su signo positivo? Pues cuando nosotros comúnmente decimos, ¿no? Que pues pasamos de un lado, en este caso, del lado derecho de la igualdad al lado izquierdo, determinado valor, pues cambia su signo, ¿no? Ya expliqué en el paso 1, pues de dónde viene decir eso, pero pues en este caso vamos a enfocarnos en esa constante 4, ¿no? Pues no cambia su signo debido a que nosotros partimos del concepto de que lo estamos añadiendo. Es decir, este signo más representa añadir, ¿no? Bueno, o sea, se lo estás sumando, se lo estás añadiendo, pues. Entonces, esto implica, para que quede un poquito más claro, que no importa el valor que tenga la constante 4, porque no cambia el hecho de que tú se lo estás añadiendo a 3x cúbica logaritmo del valor absoluto de x. O sea, por si no queda muy claro, pues pueden asignarle cualquier valor, ¿no? Por ejemplo, podemos asignarle a C4 tanto 5 como menos 10, como menos 20, como 100, lo que sea, ¿no? Pongámosle que C4 vale menos 5. Entonces, no importa que C4 valga menos 5. ¿Por qué? Porque el más que está ahí implica que tú le estás añadiendo menos 5 a 3x cúbica logaritmo natural del valor absoluto de x. Obviamente, pues esa constante 4, como podemos ver ahí, está multiplicada por x al cubo, ¿no? Sé que suena un poquito confuso, pero repito por tercera vez, ese más se conserva partiendo del hecho de que tú estás añadiendo la constante 4. No tanto porque la constante 4 tenga signo positivo. Espero que haya quedado lo más claro posible y eso sería todo por este tema.